proyectateradio.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Somos Sujetos o Estamos Sujetos. Hoy ya martes 9 de la mañana. Una disculpa, estamos un poquito retrasados en tiempo por esos temas del internet, pero estamos muy contentos de estar nuevamente acá con ustedes. Buenos días, Iris, ¿cómo estás? Hola, Vane, buenos días a todos. Un gusto pues poder estar nuevamente con ustedes un martes más, Vane. Claro, sí, pues un gusto en realidad de poder estar aquí con ustedes y bueno, seguir abordando estos temas tan interesantes que nos convoca toda la situación en la que estamos en la actualidad. Seguiremos hablando del COVID efectivamente, pero el día de hoy lo vamos a enfocar en todo lo que está asociado a la sugestión, ¿no? Cómo convivimos con la enfermedad, cómo aterrizamos esto en nuestras vidas, ¿no? Cómo es el vivir el síntoma en el otro, ¿no? Cómo lo registramos nosotros desde nuestra propia historia, de nuestra propia vida, ¿no? Cada quien tiene una manera diferente de asimilar todo este tipo de eventos. Y pues bueno, particularmente me parece que hay elementos como muy importantes a nivel psíquico que destacan, ¿no? En esta cuestión del contagio psíquico, del contagio del miedo, del contagio del temor y la angustia que puede despertar el poder estar contagiados, ¿no? Y pues en realidad nos vamos a enfocar prácticamente en todos estos síntomas en los que de repente se nos despiertan al saber de lo que estamos viviendo todos en conjunto, ¿no? A veces pareciera que un simple dolor de cabeza, un ardor de garganta nos lleva a territorios de una ansiedad pues poco contenida, ¿no? Al saber que cubre con algunos características del virus. Entonces, sí, cómo poder controlar estos elementos, ¿no? Y cómo poder tener como la noción o la certeza de podernos contener a nosotros mismos, ¿no? De poder sabernos que en el momento que podemos registrar eso, a quién acudir, ¿no? Y bueno, algún personal de la salud nos podrá decir. Sin embargo, sí hay que medir, ¿no? Como dónde cae en este tipo de, pues lo que llamamos también la parte de la hipocondria, ¿no? O bueno, también desde dónde también nos estamos sugestionando un poco por el miedo y el temor, que también es muy entendible, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. ¿Tú cómo lo ves, Iris? Sí, Vane, pues una vez más, buenos días a todos. También les recordamos que nos pueden escuchar por Facebook Live, por YouTube en Proyectate Radio número 4. Nos pueden escuchar por TuneIn, directamente en la página de Facebook, de proyectateradio.com. Ahí también nos pueden escribir sus comentarios, que son como muy importantes siempre dentro del programa. Y bueno, en nuestro correo personal, que es somossujetos@gmail.com. Todo seguido, todo en minúsculas, somos sujetos, estamos sujetos, @gmail.com. Y bueno, Vane, pues creo que acabas de dar una introducción bastante importante dentro de esta posición que podemos tomar con la enfermedad. En definitiva, la pandemia existe, ¿no? O sea, la enfermedad existe, la condición existe. Eso creo que es importante subrayarlo en este programa, porque como lo queremos abordar, pues puede ser que se pierda la intención y se pueda tener una especie como de otra connotación, lo cual no es cierto. Por supuesto que existe, y por supuesto que pasa, y por supuesto que la gente se enferma, y por supuesto que desgraciadamente la gente también fallece, ¿no? Eso es muy cierto, pero también me parece, como lo decía Vane, que el tomar una distancia particular, que el poder consolidar un límite ante todo esta bagaje también es importante, ¿saben? O sea, la distancia no solamente nos permite quedarnos más tranquilos, sino también mirar más posiciones y no solo un discurso que se ha unificado hacia la gran tragedia, ¿no? Y hablo de la gran tragedia olvidando pues que también, los virus, las bacterias, las enfermedades han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Hemos escuchado, ¿no?, decir cómo en realidad hay otras enfermedades que matan muchísimo más que el COVID-19 por el momento, ¿no? Y que eso va generando una especie de observación, ¿no? Sobre todo para los psicoanalistas, donde
nos cuestionamos qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, no sé si ustedes ha llegado inclusive a pasar momentos donde si llegan a salir por alguna situación o inclusive trabajan, se preguntan dónde está esa nube de terror, esa nube de no se va a poder, no la vamos a librar, que se vive a veces dentro de casa en momentos aislados, que se vive, por ejemplo, en la publicidad, que se vive en lugares así, ¿no? Y es que los virus y las bacterias existen, pero para que ellos puedan tener una existencia como tal, también debe haber un cuerpo capaz de enfermarse. Esto es algo que se ha venido trabajando y eso me parece muy importante recalcar. Un cuerpo capaz de enfermarse nos invita también a pensarnos con esta posibilidad de algo del sujeto en la decisión de enfermarse se pone en juego, ¿no? A ver, estoy diciendo algo muy fuerte, puede ser algo duro que quizá alguien que ahora está padeciendo la enfermedad puede decir, no es cierto, yo no quería enfermarme, y es cierto, o sea, desde este discurso tiene toda la razón, y creo que también hay que mirar que de forma consciente, por supuesto que nadie nos quisiéramos enfermar, ¿no? De forma consciente, por supuesto que nadie quisiéramos pasar por una tragedia como esa, pero también la cosa se mueve en otros terrenos como lo es el inconsciente. Y el inconsciente nos lleva a tener y a tomar acciones y tener actuaciones que se nos escapan del todo de las manos, que van en otro terreno, que van, decía Freud, como en esta cosa donde nos movemos entre la vida y la muerte todo el tiempo, ¿no? Haciendo acciones que nos generen vida, pero también haciendo acciones que nos generan muerte. Y en ocasiones nos podemos jugar hacia esto que se nos genera como la muerte. Y hablo no de la muerte real, sino de la condición de destruirnos, de buscar cosas, ¿no? Acciones que de cierta manera nos destruyen, y que no nos llevan a la vida como tal, nos llevan a la muerte, lo hemos dicho, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, del motociclista que sale en la motocicleta sin el casco, sabiendo que es un gran riesgo, ¿no? Y además subiéndole al kilometraje de una forma bárbara. Entonces, en todo esto, por eso decía, hay una especie como también de cuerpos capaces de enfermarse, donde algo de nuestros deseos, pues muy interiores, se pueden poner en juego. Y por eso también nosotros hemos reiterado, hemos intentado decirles, no solo hay que cuidar lo físico, también hay que cuidar la mente, porque la mente por sí misma, o sea, ese deseo que no es una cosa de anhelo, o sea, no es en esa superficialidad del anhelo, es mucho más complejo como en el inconsciente, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar también que nosotros mismos no nos pongamos en riesgo, o si nos ponemos, sobre todo porque puede pasar, ¿no? Inevitablemente, hay que hablar y escuchar ese deseo, no controlarlo, ¿no? Sino escuchar, darle pauta a que diga cosas de por qué me siento tan triste o por qué me siento cabizbaja o por qué de pronto hasta se me antoja ya de una vez por todas enfermarme o por qué ya mejor me quedo aquí donde hay mucho riesgo y no me cubro y no me protejo. No, hay que cuestionar por qué hacemos ciertas acciones que nos pueden poner en riesgo. Sí, por supuesto. Me parece que es muy importante esta acotación que haces, ¿no? Porque sí se puede prestar mucho a la confusión, ¿no? En el sentido de dónde cae lo afectivo, ¿no? Dónde cae lo emocional dentro de todo esto. Y bueno, más que nada no hay que olvidar que hay una interconexión importante entre los afectos y el cuerpo, ¿no? Hay afectos en los que a veces no pueden ser bien tramitados de manera adecuada y se trasladan a alguna cuestión somática, ¿no? Entonces, enfrentar todos estos afectos a través del cuerpo, ¿no? Nos da una posibilidad como si estuviéramos dando palabra a aquello que sentimos, ¿no? Y en este terreno del COVID, me parece que el de repente manifestar un dolor de cabeza, un ardor de garganta, ¿no? Entonces, hace un registro en donde no se está verbalizando lo que estoy sintiendo, pero hay situaciones que pueden ser como muy confundibles, ¿no? Sobre todo es como muy asociado a esta angustia por la incertidumbre, ¿no? Y todas las situaciones diferentes a las que nos hemos tenido que adaptar. Está relacionada con una angustia por justamente esta incertidumbre en donde ¿dónde coloco esto que estoy sintiendo? Pues muchas veces no se puede a través de la palabra, entonces yo lo hago como ese registro en el cuerpo. Entonces de esta manera
busco una forma, ¿no?, de poder lidiar con esto que me está haciendo difícil. Y bueno, ese cauce que encuentra mi psique como para poder sacar esta angustia se representa a veces en una manifestación en la que tal vez podemos tener un poquito más de control, ¿no? El poder decir, me tomo la pastilla y se me acaba el dolor de cabeza, ¿no? Aunque a veces esta angustia puede ser como muy que rebase, ¿no? Que rebase nuestra contención. Entonces, de ahí como muy importante lo poquito que podemos controlar a nuestro alrededor para poder evitar o poder prever el que caigamos en nuestros terrenos es muy importante, ¿no? Con esto hago referencia a muchos elementos que hemos abordado anteriormente, que es como saber qué escucho, ¿no? Saber no estar expuesta a tantos elementos que me pueden despertar esta angustia, ¿no? Saber cuáles son las fuentes confiables a las que yo me puedo abocar para poder saber con la mayor certeza lo que está sucediendo, ¿no? Y también cómo encontrar técnicas en donde yo pueda canalizar esta sensación de no saber qué está pasando, ¿no? De no saber dónde colocar eso que estoy sintiendo, porque a veces es una manifestación de emociones, ¿no? Como manifestación, hago alusión a que es un conglomerado de enojo, miedo, ¿no? Tristeza, y dónde voy colocando cada una de estas emociones sin tener con la necesidad de registrarlo a nivel somático, ¿no? Yo creo que es muy importante y aparte muy delicado de poderlo detectar de esa manera, pero sin embargo lleva mucho como a la reflexión, ¿no? Y a la introspección que podamos hacer de cómo me estoy sintiendo yo y qué tanto se me está como olvidando ese límite, ¿no? Sí, Vane, y ahora pensaba, como lo estás comentando también, en esto de la implicación, ¿no? De pronto nos vemos sobrellevados, sobrepasados a implicarnos en una serie de condiciones que les pasa a los otros, y no hablo de la familia, ¿no? O sea, entiendo que familiarmente, que en casa, etcétera, bueno, pues algo de esto nos toca, pero hablo a veces hasta el más allá, ¿no? Es como escuchamos y escuchamos noticias que se están hoy ya viviendo de una manera más frecuente, escuchamos personas que lamentablemente se contagian, ¿no? Escuchamos, y ni siquiera las conocemos, pero hay hasta un terror, ¿no? Hay que cuidar mucho la implicación. El hablar de la implicación también es hablar como si nosotros estuviéramos ahí puestos en escena, y no somos nosotros. Algo que hemos también dicho es que cada uno de nosotros va a vivir la enfermedad de una forma muy particular, ¿no? Cada uno de nosotros nos vamos a relacionar de una forma muy singular con esto, y a veces lo que también hay que ver es cómo utilizamos el síntoma, ¿no? Porque hay una utilización también del síntoma, ¿saben? Hay personas, hay momentos donde alguien se enferma y se enferma de tos y decide parar todas sus actividades. No hablo del COVID, hablo de manera general. Hay gente que se enferma de algo pequeño que es más, ni siquiera, bueno, se enferma, ¿no? En algo más simbólico, pues, ¿no? No real, no biológico. Pero hay una tos y entonces para cualquier actividad, ¿no? Es cómo se relaciona con ese síntoma, cuál es su condición, dónde lo coloca, mientras otros pueden tener tos y se van a trabajar y siguen su vida cotidiana. Algo muy importante es eso. ¿Cuál es esta utilización de los síntomas o de la enfermedad misma que le voy a dar a la vida? Escuchaba a una persona platicar de lamentablemente su padre que fallece, ¿no? Por COVID, y el padre, o sea, en el hospital le hablaban los doctores a la familia y decían, por favor, díganle que se deje poner estos respiradores, ¿no? Porque no quiere. Entonces, pues le dijeron, papá, por favor, póntelo, ¿no? El señor no quiso. Ahí más allá, o sea, hay que también escuchar qué le pasaba a esa persona, qué le pasaba a ese paciente. Él tuvo una utilización del síntoma de manera singular, ¿no? Y cuando lo restamos, cuando lo sacamos, se vuelve mucha la tragedia. Es que también hay que reconocer cómo cada uno de nosotros vamos teniendo una relación con la propia muerte también, ¿no? La propia muerte. También hay que recordar que nosotros mismos tenemos un cuerpo que por sí mismo está dotado de propios anticuerpos, es decir, de un sistema inmune
que va a ayudarnos a atacar a los agentes externos. Esto me parece también muy importante porque dentro de la sugestión, dentro de lo que vivimos, se va olvidando esta parte, ¿no? La vamos posicionando como una especie de tragedia que en algún momento me va a tocar, que en algún momento voy a ser yo el implicado, nuevamente, pero lo que es importante acá es consolidar que nuestro cuerpo también nos protege, ¿sabes? También si nosotros estamos pues deprimidos, si deprimimos el organismo, también pues este sistema inmune va a estar no tan fuerte para poder atacar ciertas cosas, eso es cierto. Por eso también vale la pena seguirnos trabajando psicológicamente, psíquicamente, ¿no? Porque vale la pena ir reconociendo cómo estamos en un proceso particular con todo esto bagaje de información, esta cosa que se vuelve también aplastante. Pero sí, definitivamente me parece que hay que reconocer que algo de nuestro propio cuerpo también nos puede sacar avante, ¿saben? Nos puede llevar a la fuerza, nos puede llevar bien. Conocemos y tenemos gente que está conviviendo con un enfermo de COVID-19 muy grave y lo tienen en la casa y estas personas no se enferman, ¿no? O sea, hay quienes sí, por supuesto, pero hablo de que hay quienes no y habría que ver cuál es el posicionamiento psíquico, ¿no? Cuál es este lugar que la propia persona se está dando, esta fuerza que la propia persona está dando, para en ese momento volverse quien derrota, ¿no? Volverse quien ayuda, quien acompaña, quien es el fuerte de la casa o los fuertes para combatir el virus de un ser querido. Fíjense cómo, insisto, cada uno de nosotros nos vamos a poner y nos ponemos de una forma muy particular frente al síntoma. Sí, me parece como muy importante toda esta parte, ¿no? Justamente por a veces la dificultad de la toma de conciencia de todo lo que esto implica. Tocabas un punto particular que es esta parte de la muerte, ¿no? Y me parece que a veces esa elaboración del duelo cobra una especial importancia, ¿no? Cómo lidiar, cómo me coloco yo frente a esto, que a veces leía un artículo que hablaba justo de lo mortífero del otro, ¿no? La capacidad de que tiene el otro de convocar a la muerte, ¿no? Y de cómo lidiar con esto que a veces hablábamos en algún programa también de todos los duelos que están como ahí atorados, ¿no? De situaciones traumáticas que hemos vivido, ¿no? Principalmente por causa de algunas cuestiones familiares, ¿no? O de afectos como muy cercanos, de vínculos muy cercanos. Y bueno, todo esto nos genera un miedo, ¿no? Y nos genera un miedo de pérdida, ¿no? De no sabernos ubicar dónde es como nuestro lugar en toda esta situación, ¿no? Por dónde tramitar todo esto que se está viviendo. Y en realidad, también el podernos... yo hacía alusión a esta cuestión de nuestra historia personal, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho que ver cómo la historia de vida que yo he tenido, por ejemplo, en el registro de enfermedades, ¿no? Cómo se manifiesta la vivencia de una enfermedad en una familia. Puede haber como cuestiones crónicas que invitan a la familia a una reacción sobrevalorada de lo que implica cualquier cosa, ¿no? Hay familias que sobrereaccionan ante cualquier cosa, ¿no? Y entonces se crea una tensión familiar muy particular que hace que toda la dinámica gira alrededor de eso, ¿no? O hay personas que son tal vez que pueden lidiar con esto de una manera como de manera tan aprensiva, ¿no? Y pueden generar cierto control dentro de eso, ¿no? O sea, no me convierto yo en la enfermedad, sino la enfermedad es algo con la que estoy conviviendo ahorita y es algo con lo que puedo tener control si cubro con esos lineamientos que nos especifican que debemos de seguir, ¿no? Como estar muy alertas, a la respiración, ¿no? A nuestro ritmo cardíaco, a toda esta serie de elementos que pueden irse complicando por si tengo yo un elemento que es como el poder estar atento a la enfermedad sin que sea un monstruo que me coma, ¿no? Porque si yo me convierto en la enfermedad es cuando todo esto me parece que todos estos síntomas se empiezan a acelerar, ¿no? De una manera muy particular y bueno, no quisiera hacer alusión como esta parte del poder mental, ¿no? Por así que así lo mencionan, ¿no? Sino como todo hacer como que todo tu cuerpo entre en esa hegemonía, ¿no? Para poder hacer sintonía con este particular
desglose de síntomas y justamente agarren como más fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo poder poner ese límite y saber cuál es la trascendencia? Me parece que también echarnos un clavado en ver, por ejemplo, si yo he sido una persona que ha sido enferma crónica, no sé, de cualquier enfermedad respiratoria, por ejemplo, asma, ¿no? En mi vida y en mi familia ha habido diferentes personas que lo han cursado. Hemos visto como complicaciones muy particulares con neumonía y estas cuestiones que te llevan a otro estado. Es muy posible que a mí un impacto de esta manera me rebase, ¿no? Sin embargo, también por el otro lado cuento con más elementos como para saber cómo se maneja esta cuestión del aparato respiratorio, ¿no? O sea, cuál es mi campo de acción. Entonces, no olvidarnos de las herramientas que sí tenemos, porque a veces se nos olvida con lo que sí contamos, ¿no? Ya tenemos una historia lidiando con esta enfermedad, por ejemplo, que pongo del asma, ¿no? Entonces, saber cuáles son como mi banda de acción. Entonces, y si no es así, también poder saber que es un periodo que tengo que cumplir, ¿no? Tengo que cumplir una cuarentena, mantenerme aislado, y en ese tiempo, pues, poderme mantener como muy en el presente, ¿no? Poder estar, pues, tratando de hacer un equilibrio, ¿no? Esa parte mental con esta parte física, de tal manera que mi cuerpo pueda llegar a una homeostasis y pueda asimilar esto que está pasando y registrarlo como debe ser hasta que pase el mal, si somos afortunados de que pueda ser algo no tan invasivo, tan fuerte que se llegue a complicar, ¿no? Sin embargo, sí, como estresar en esta parte, ¿no? Como focalizar en esta parte de que la cuestión, en la forma en que nosotros lo asimilemos, es muy, muy, muy importante. Sí, Dani, y fíjate que pensaba como en esto que estás comentando, muy importante, es como de verdad de pronto como lo dice Vane, nos volvemos la enfermedad, o sea, somos la enfermedad, no somos Iris, no somos Vane, somos la enfermedad. Y en ese sentido es también mirar cómo le vamos dando un discurso a la propia enfermedad. Y la propia enfermedad nos puede rebasar. O sea, lo que es cierto es que como hemos convivido con otros momentos de enfermedades, lo más seguro es que se conviva con eso. Imagínense que hay una familia con todo un parámetro, ¿no?, de discurso donde todo es fatalista. Por supuesto que el terror puede llevar a sugestionarnos de una forma terrible, o sea, puede rebasar mucho más, porque en el discurso está este posicionamiento, esta fuerza de que todo es fatalista. No se vive de forma distinta. Esto también es importante, aunque el virus pueda hacer algo con nuestros cuerpos de una manera más generalizada, por supuesto, también es cierto que cada uno de nosotros lo vamos a vivir de una forma muy particular. Y eso ahí también es lo interesante de la situación, que hay que por lo menos relacionarnos, convivir, ¿no? Por lo menos saber, por lo menos darle un punto de partida importante, porque si bien llegamos a tener una situación personal, o si ya se tiene esta situación personal, también hay que buscar dentro de la enfermedad y del malestar, que también puede ser sumamente incómodo, como ha habido ya registros, como ya, bueno, en el caso personal tengo pacientes que han pasado por el virus, por el COVID, y definitivamente el discurso es que hay días muy dolorosos, muy fuertes, ¿no? Y en esos días también poder mirar un poco el futuro, ¿saben? O sea, consolidar que la cosa tiene más, ¿no? Que la vida por sí misma puede continuar y que hay que hacer una especie de esfuerzo para poder sostener el deseo de querer vivir puesto en el parámetro, ¿no? Este deseo de querer vivir es algo que puede ayudar a empujar a los pacientes a poder sostenerse como en una condición particular. Esto desde lo real. Desde la sugestión, por supuesto que también tendríamos que estar muy... ¿Qué pasa con la hipocondria que hablaba Vane al inicio, no? El hipocondriaco está muy, muy atento de todos sus síntomas. Hoy algo social, algo en masa permite esa cosa, ¿no? De una forma parece natural y normalizada. Sin embargo, también habría que ver caso por caso, pero el hipocondriaco de cierta forma está tan atento a su cuerpo que en definitiva parecería que diario tiene el COVID, ¿no? Aunque no lo tenga.
pero es una condición de un exceso de observación, de un exceso de obsesión hacia el propio cuerpo, hacia un ente que va a entrar a mi cuerpo y que ahí ya no sé, ahí ya me pierdo. Fíjense, ahí ya me pierdo. No, hay que rescatarnos, hay que regresarnos, hay que, si este ente entra a mi cuerpo, este ente extraño, ajeno, entra a mi cuerpo, no es que me vaya a perder, es que tengo que ver formas para poder yo relacionarme y tratar de dos maneras posibles a mis manos. Una es el ánimo, que es importantísimo, ¿no? O sea, insisto, la referencia al propio deseo que quiero en la vida, proyectarse, ¿no? Ir más allá e impulsarse también, no en un esquema de esto, más bien en un esquema de que esto es momentáneo y hay más allá. Y la siguiente es, ya se me olvidó, pero hay una siguiente, ¿no? Y la siguiente tiene que ver también con la salud física, cómo me voy a cuidar, cómo me puedo biológicamente yo cuidar, y también cuidando a mi sistema inmune, ¿no? O sea, tratando de comer aunque no se tenga hambre, tratando de hacer condiciones que sé que permiten a mi cuerpo fortalecerlo biológicamente hablando. Pero bueno, Vani, ¿qué hacemos? Nos vamos a las preguntas. Yo creo que sí, por cuestiones de tiempo. ¿Quieres? Si quieren, mira, aquí ya tengo una. ¿Estás ahí? Sí. Sí, Susana Maldonado nos dice: saludos, doctoras, es un placer siempre cada martes escucharlas y seguirlas. Muchísimas gracias, Susana, gracias por escucharnos y bueno, pues tus saludos son alimento al alma, te lo agradecemos mucho, Susana. Sí. No puedo entrar. ¿Quieres que vaya yo intentándolo? Mira, lo leo y si quieres tú das la respuesta. ¿Hacer el esquema? Sí. Ya estoy entrando. ¿Pero sí quieres leerlo? Sí, gracias. Nos dice Estela Miranda: ¿cómo quitarte este miedo latente en el corazón al despertar por no contagiar? Muy buena pregunta, muy buen punto, ¿no? Y muy buen punto, y me parece que algo que estamos compartiendo como en colectivo, ¿no? Todo este miedo, cómo se registra, y bueno, ¿cómo poder hacer frente al miedo? Es la pregunta. Sí, ¿cómo... ¿cómo quitarte este miedo latente en el corazón al despertar por no contagiar? Pues sí, fíjate que es un curioso, ¿no? Como todo lo que depositamos en este virus. A veces, yo creo que bajo la situación, el esquema en el que nos encontramos, se hace un conglomerado de emociones, ¿no? ¿A qué nos lleva todos los planes que no se han realizado, ¿no? A veces muchos tenían eventos muy particulares, ¿no? Bodas, situaciones muy específicas, ¿no? Que se han tenido que ver sacrificadas, justamente esta cuestión de los duelos que hemos hablado, ¿no? O sea, cómo voy identificando todos estos elementos y cómo se van tramitando en mi interior. A lo que voy es cómo voy ubicando todo esto y se va haciendo el registro con mi vida, ¿no? O sea, cómo este coronavirus hace eco con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, el punto sería como registrar internamente qué otras cosas se están movilizando y que se exacerba por lo del coronavirus, ¿no? Posiblemente yo puedo estar teniendo mucho miedo o mucha preocupación por mis padres o mucha preocupación porque no pude despedirme de alguien como muy cercano a mí, ¿no? O sea, como que hay diferentes elementos que cobran como mucho más fuerza en este sentido del coronavirus, ¿no? Entonces, algo que es muy cierto es que es algo que no podemos controlar, que es externo a nosotros, estamos contenidos en un lugar en donde estamos seguros, y aquí es donde esto es lo que podemos ejercer control, ¿no? Entonces, si yo hago introspección y detecto cuáles son los elementos que tal vez están movilizando y están haciendo que se destape muchísimo más por el virus, poderlos atender de manera reflexiva, ¿no? Haciendo, ¿no? Tal vez haciendo una carta a aquella persona que no me pude despedir, puedo hacerle una carta y puedo, pues leerla en voz alta o hacer algo con esa carta o tramitar situaciones, si no tengo cercanía con alguien muy importante, pues buscar ese afecto, pues de manera virtual, ¿no? Pero poder hacer cosas que me lleven a tramitar los otros elementos que se están movilizando y tal vez que se están viendo como más exacerbados por toda esta cuestión del virus, ¿no? Que no hay que quitar, es un elemento que a todos, por lo desconocido que es, nos genera mucho miedo. Exacto, no se trata de ser mentes débiles, no se trata de eso. La sugestión no tiene que ver con mentes débiles y mentes fuertes, que ese es un discurso muy
muy capitalista. Se trata de que, bueno, pues todos vamos a sentir diferentes sensaciones, miedos, emociones, etcétera, que se ponen en juego inevitablemente, ¿no? También nos dice Efraín Jiménez, ¿se puede enfermar mentalmente de esto? Claro que sí, Efraín. O sea, definitivamente nos podemos enfermar y eso tiene que ver con la sugestión, tiene que ver con la hipocondria, ¿no? Pero por supuesto que nos podemos enfermar en un sentido donde vamos, lo que decía, ¿no? Vamos deprimiendo la fuerza que realmente tenemos, ¿no? O sea, vamos dejando a un lado que nuestro cuerpo también es fuerte, que nuestra mente también es fuerte y que también se puede. Por supuesto que es doloroso y es más bien es lamentable escuchar lo que pueda pasarnos y pasar alrededor, por supuesto, pero también hay que tomar un eje, hay que centralizarnos nuevamente. Esto parece que descentraliza por completo a cada uno de los sujetos y nos coloca en una especie de terreno masivo, pero hay que centralizarnos. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? ¿No? Hablo como en este centro que nos convoca, quiénes somos cada uno de nosotros, regresar a ello y poderle apostar a la vida también, que eso me parece muy importante. Bueno, voy a dar lectura más rápido, Vane, ¿te parece? Y contestación más rápido porque hay algunos más. Sí. ¿Ya puedes leer tú? Ya. Bueno. Listo, gracias. Paulina Álvarez, saludos. ¿Cómo quitarse el miedo y la ansiedad por esta enfermedad? Paulina, me parece que es como muy similar a lo que hemos estado contestando. Sin embargo, me gustaría agregar solamente que hay que buscar el recrear un espacio psíquico, ¿no? O sea, ¿dónde me puedo refugiar yo? Que cuente con esos elementos que me brinden como esa contención, ¿no? Saber lo que tengo hoy, qué sí tengo, ¿no? Tengo mi familia, ¿no? Tengo esos recursos que me permiten andar, no estoy acostado en una cama, ¿no? Puedo andar, puedo tramitar, todavía puedo hacer como muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son los recursos con los que sí cuento, ¿no? Y recrear ese espacio que me pueda brindar esa contención a nivel mental. Me parece que eso es como muy complejo, pero sí alude como a una posición en la que yo me pueda sentir protegido y contenido de cierta manera, ¿no? Sí, inclusive añadiría, Vane, que esta buena respuesta es también, o qué sí tuvimos, qué sí vivimos, ¿no? Porque también sabemos que hay muchos que ya no tienen como los seres queridos cercanos, pero definitivamente sí contemplaron, sí se hizo una vida con ellos, sí se solidificó. La muerte existe. Lamentablemente la muerte existe en la propia vida y eso es un destino inevitable para todos. En eso estamos, ¿no? Lo que también es que hay que recordar y hay que darle pauta a un proceso de duelo y de pérdida donde asumamos y aceptemos poco a poco lo que tengamos que asumir y aceptar, ¿no? También eso puede ayudar un poco. Bueno, Genoveva Ruiz, saludos de Michoacán, hay que respetar los derechos al enfermo y sus miedos. Completamente de acuerdo, Genoveva, respetar la singularidad, lo que el enfermo quiere decir, lo que el enfermo decide, ¿no? Aunque no nos guste, eso es muy cierto. Pues. Sí, por supuesto, ¿no? Y el hablar con la verdad es complicado, pero todos tenemos ese derecho, ¿no? No. Y bueno, Azul Castillo dice, hay mucha gente que no se está cuidando y eso hace que haya más contagios, qué lamentable. Justamente, Azul, me parece que aquí la cuestión cultural tiene una influencia muy importante, ¿no? El sabernos controlados o manejados, o cómo se despierta todas estas paranoias, ¿no? Ante ver estas certezas que se están agotando, ¿no? Que están como en stand-by, surge como mucho miedo y mucha angustia. Y estas fantasías catastróficas, ¿no? Con mucho temor a poder ser víctima de alguna burla, ¿no? Sin embargo, es como muy importante el poder hacer conciencia de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y ciertamente es muy lamentable lo que comentas. Y bueno, me parece que también el clarificar la información, al menos con los que están cercanos a nosotros, podemos poner ese granito de arena, ¿no? Me parece que es importante. Mirfe nos dice, buenos días, doctoras, gracias por abordarlo, nunca será demasiada ayuda en esta época tan árida de entendimiento. Cuídense mucho, como público las necesitamos. Saludos cordiales. Muchas gracias. Siempre apoyándonos. Muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, Magdalena Mejía nos pone hello. Nos saluda, Magdalena. Muchos saludos también para ti, Magdalena. Muchos saludos. Sí, bueno, pues definitivamente, Vane, para ir cerrando, también hay que recordar que hay especies de encuentro con cada cosa, ¿no?
hay que cuidarnos mucho, ¿no? Cuidarnos, insisto, y como ustedes bien lo están diciendo, de enfermarnos mentalmente. Hay que cuidar esta mente. A veces no solo es haciendo, como Vane lo puso perfecto, ¿no? El escribir es una manera de expresar. O sea, ¿saben? El escribir, poner las palabras afuera, no es cualquier cosa. Tener procesos personales, ¿no? Psicológicos, psicoanalíticos, etcétera. El poder ocupar el arte, ocupar películas, libros donde uno pueda reflejarse, donde uno pueda también regresar, insisto, a algo que no avasalla en lo exterior de una forma arrogante, ¿no? También es importante encontrarnos desde fuera de la angustia y hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar para salirnos de la angustia. ¿Cómo? No hay recetas. No se puede explicar de una única lógica porque no hay un único ser humano. Pero lo que sí es que hay que intentar a partir de quiénes somos, cómo somos, consolidar nuevas apuestas frente a esta relación con la muerte, la enfermedad, que cada vez pues es más presente, desgraciadamente. Por supuesto, y bueno, únicamente agregar que la parte de la creatividad, ¿no? Entra aquí en juego, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprovechar de esta crisis? Yo sé que tiene elementos muy, muy difíciles y duros de tramitar, pero también va a implicar un crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo asimilar ese crecimiento? ¿Cómo puedo hacer como ese reservorio de cosas que me pueden ayudar a sentirme más contenido y más consolidado, ¿no? También el arte, ¿no? El poder dibujar, el poder hacer ejercicio, entonces poder focalizarme más que en la parte operatoria de estar así nada más pensando y nada más imaginando, ¿no? O sea, más hacer, más que estar pensando y más que estar, es hacer, qué puedo hacer y que esté dentro de mis manos y mientras tengamos como esa parte de la terapia ocupacional, va a ser como de mucha ayuda el podernos sentir contenidos y más con un propósito y una finalidad para estar, ¿no? Y pues, no sé si quieras agregar algo más. No, vale, ya no tenemos tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo su presencia y su escucha. En verdad es muy valioso para nosotros el tenerlos aquí. Y bueno, el próximo martes nos esperamos en punto de las 9, otra vez con algún tema muy asociado a todo esto que estamos viviendo. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y pues muchas gracias otra vez. Hasta luego a todos. Gracias.